Buenas tardes a los tres. Me alegro mucho de que hayamos podido hacer coincidir las agendas para estar un ratito juntos aquí y conversar. Y bueno, quería preguntaros en primer lugar cómo estáis, cómo están vuestras familias, cómo está siendo a nivel familiar este tiempo desde que estamos con el estado de alarma. No sé, si te parece, por ejemplo, Pablo, puedes empezar tú, Andrés, luego Daniel. ¿Nos contáis un poquito cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal a los tres? Me alegro mucho de veros. La verdad que Pablo. hacía mucho que no estábamos juntos y por lo menos de esta manera poder tener este contacto es una muy buena iniciativa. La verdad que no estamos dentro de la dificultad en dos ámbitos, ¿no? A nivel de iglesia, dentro de las dificultades a lo mejor particulares que vamos solventando, ¿no? Pero vemos una reacción buena de los hermanos, ¿no? Dentro de las dificultades en cuanto a tener mayor contacto y a estar más, a lo mejor, en comunicación. Es increíble, pero pasa. Y a nivel familiar también estamos viviendo un tiempo de renovación, ¿no? El Señor está permitiendo que volvamos a tener comunión los cuatro aquí en casa juntos, a volver a tener el culto familiar y bueno, lo estamos pasando dentro de lo que cabe bien. Hemos retomado en mi caso un poco la actividad de trabajo también esta semana y poquito a poco vamos tomando un poco contacto con otras personas también. Andrés. Sí, pues yo también me alegro mucho de saludaros y gracias a Dios como familia estamos muy bien. Tenemos la mitad de la familia aquí en Mallorca y la otra mitad en la zona de La Mancha, de Ciudad Real. Y entonces de salud todos estamos bien. Quizás donde haya podido afectar a algún miembro de la familia haya sido en el tema económico, ¿no? Por no poder trabajar. Entonces, ahí sí que hemos visto algunos problemillas temporales de consecuencia de la situación, pero vamos, damos gracias al Señor que de salud estamos todos bien. Y los nietos, tenemos 6 nietos, pues dentro de lo que cabe, se están portando demasiado bien, pensando que están ahí confinados todos en un espacio muy reducido. Y entonces no ha sido fácil, pero vamos, están haciendo las tareas del colegio y todo lo demás, usando un poco de imaginación para entretenerse y pues estamos contentos, ¿no? Sí, pues nosotros también estamos en general bien. Un saludo, hola, toda una alegría veros aquí. Estamos a nivel familiar, estamos bien. Es un tiempo, no sé cómo calificarlo, extraño, pero muy especial. Por otra parte, nuestro hijo mayor se casaba el 21 de marzo, entonces el cambio que ha implicado todo esto a nivel familiar ha sido muy drástico, porque el casamiento ya lo canceló como unos 10 días antes, al ver que los acontecimientos iban en la dirección de que iba a ser imposible. Las primeras semanas fue un poquito difícil encajar eso, pero a medida que los días fueron pasando, la verdad es que estamos teniendo unos tiempos preciosos con los chicos en casa. Nuestra hija se casó en septiembre del año pasado, entonces casi no la hemos visto estos días de confinamiento, aunque vive aquí en Palma. Y luego por lo demás en la iglesia, bien, también con distintas situaciones que la circunstancia de confinamiento dificulta el poder acompañar como uno quisiera. Todo tiene que ser a través de, prácticamente, ¿no? Porque han habido casos en los que ha sido necesario estar en persona, muy puntuales, pero estamos bien, estamos bien. Justo aprovecho esto último que has dicho, Daniel, para lanzaros como una segunda pregunta. A los tres pastoreáis iglesias aquí en la ciudad de Palma y esta situación ha cambiado drásticamente el día a día de cómo podemos hacer pastoral o cómo
podemos acompañar a las personas. Quería preguntaros, ¿qué está siendo lo más difícil para vosotros en adaptaros? ¿Qué es lo que más os está costando o con lo que realmente estáis luchando en este periodo de adaptación? Ya, pues la verdad que hay tantos frentes que atender que es difícil definir uno, porque como vosotros bien sabéis, los pastores parece que tenemos una multifunción de estar teniendo que atender tanto cuestiones prácticas, a veces hasta técnicas, como cuestiones más trascendentes, más personales, más de carácter espiritual, evidentemente. Entonces, en todo sentido, nosotros hemos tenido que readaptarnos en la labor pastoral, en el acompañamiento a la congregación, a las personas, como estamos haciendo, por lo que yo veo, la inmensa mayoría con reuniones online, con contactos a través de las redes, gracias a Dios por los medios con los que contamos hoy en día, aunque yo creo que no estábamos suficientemente preparados como para hacer uso de ellos. Entonces, de alguna forma, una de las dificultades ha sido tener que formar equipos a contrarreloj para poder acompañar. Me refiero en este caso al tema de reuniones online y el transmitir la palabra, el acompañamiento, pero luego a nivel práctico lo mismo. Lo que concierne, por ejemplo, a la labor asistencial, banco de alimentos y demás, la necesidad que está habiendo es extraordinaria, y ahora la dificultad que estamos teniendo, en nuestro caso, es de volver a conseguir provisiones para alimentar el banco de alimentos, para tener con qué poder ayudar al aluvión de personas que es constante y es extraordinario, llamadas de teléfono permanentes, ¿no? Con distintas necesidades, y entonces buscando medios para poder solventar esto. Sí, para mí, bueno, ha habido muchas cosas o difíciles, o por lo menos que hemos tenido que adaptarnos muy rápido a la nueva situación. Claro, el área para mí que más se ha quedado afectada ha sido la visitación pastoral, en el sentido de que hay personas mayores, enfermas, solas, necesitadas, y el no poder visitarlas físicamente, claro, no es lo mismo hablar con ellos por teléfono solamente o online o lo que sea. Entonces, claro, estamos intentando compensar el no poder visitar a la gente, llamando a la gente mucho más, haciendo mucho más llamadas telefónicas, porque para la gente mayor es el único contacto real que podemos tener es telefónicamente con algunos hermanos y hermanas mayores, ¿no? Y luego, a mí, aunque parezca mentira, me cansa más de esta manera que antes, en el sentido de que cada día tengo varias reuniones online, y entonces acabas cada día bastante agotado por ese agotamiento de pantalla todo el día, y al final parece que no, pero cansa bastante, ¿no? Y luego el tener que adaptarnos a la tecnología que antes, por ejemplo, no dominábamos en algunas áreas, y de repente tienes que aprender a hacer streaming por YouTube o lo que sea. Y claro, nunca habíamos hecho esto antes como iglesia así, y tener que predicar a una pantalla sentado en mi despacho y no predicar a gente real delante de mí, ¿no? A veces parece como un poco estás haciendo teatro, predicando a tu pantalla y no a gente, ¿no? Y luego, como ha dicho Daniel, en lo económico creo que ha sido un reto muy grande para la iglesia, en el sentido de que justo cuando hay menos ofrendas, porque no toda la gente ofrenda online o lo que sea, entonces faltan ofrendas, pero al mismo tiempo hay más gente necesitada económicamente. Entonces hemos creado un fondo especial
para ayudar a las familias más afectadas económicamente. Y entonces, gracias a la generosidad de algunos hermanos y hermanas, pues hemos podido compensar, ¿no?, la falta de ofrendas con donativos personales de personas, pero no ha sido fácil cuidar de bastante gente afectada por no poder trabajar, etcétera, ¿no? Sí, en nuestro caso más o menos lo que habéis dicho, ¿no? Un poco la parte práctica de poder estar cerca, de poder acompañar, como decís, de poder atender en las necesidades prácticas. Gracias a Dios, en el caso nuestro particular, habíamos tenido el problema de que no habíamos podido ir a retirar la ayuda de la Unión Europea. Y como sabéis, el Banco de Alimentos con el Ejército pudieron traerlo y pudimos solventar en parte este problema. Fue hace dos semanas, nos ayudaron y fue de buen testimonio también para esta gente, ¿no? Es increíble cómo el Señor permite a veces estas cosas. Y también poder ayudar de esta manera, una manera práctica, a los casos más necesitados, ¿no? Estamos alerta, al ser una iglesia más pequeña, quizás es más fácil que vosotros el contacto, pero sobre todo, como decía Andrés, a la gente sola, ¿no? A los hermanos mayores. De hecho, una de las cosas que teníamos en falta como iglesia era la comunicación entre semanas. Somos muy reacios a llamarnos y a comunicarnos, y esto lo ha activado, ¿no? El poder tener más contacto, aunque sea telefónico. Y bueno, de alguna manera nos ha ayudado a contactar más en el día a día, ¿no? Cosa que antes era algo más de reuniones, ¿no? De casos de programa más que de iniciativa personal. En estos días supongo que estaréis leyendo muchos artículos, o si seguís redes sociales o estáis en Twitter, supongo que ya habréis visto que una tendencia natural después del primer impacto de este estado de alarma y de la enfermedad para las iglesias ha sido empezar a hablar de eclesiología, es decir, cómo esta realidad está cambiando la forma de la iglesia, la liturgia y muchas preguntas tipo ¿qué tenemos que aprender como iglesia de esta situación? ¿Cómo será la iglesia después? ¿Esto será solo un paréntesis? ¿O hay cosas que van a quedar ya establecidas después de este periodo? Y estoy seguro que como pastores estáis dándole vueltas a estas cosas. Estáis pensando cómo es la adaptación, cómo seguirá siendo. Os quería preguntar un poquito sobre eclesiología, ¿no? ¿Alguna reflexión que podáis hacer cada uno de qué creéis que estamos aprendiendo como iglesia o qué creéis que tenemos que aprender o cualquier cosa al respecto de lo que es la eclesiología que estéis reflexionando en estos días? Sí, yo creo que todos sabíamos antes que la iglesia no era el lugar de reunión, no el edificio, pero ahora nos vemos obligados a tener que aprenderlo más en la práctica. No podemos ir a reunirnos en el local de siempre, entonces tenemos que ser iglesia sin poder usar el local de la iglesia, ¿no? Entonces es más que nada, es una adaptación, pero teológicamente ya sabíamos que la iglesia éramos nosotros como personas y claro, en tiempos de persecución o de plagas o lo que sea en la historia de la iglesia, pues no siempre la iglesia ha podido reunirse todos los domingos a las 11 en un lugar especial. Entonces yo creo que luego un tema que yo he visto bastante, incluso me pidieron escribir un poco sobre el tema, y no es un tema fácil, es el tema de la cena del Señor, el pan y el vino, si se puede hacer, si no se puede hacer. He visto de todas las opiniones y creo que todas las opiniones son respetables, es decir, no hay nada dogmático sobre el tema. Hay iglesias que están intentando celebrar la cena del Señor de forma virtual, pero todos a la vez, viéndose en la pantalla, y otras iglesias que están como esperando todavía a ver qué pasa, a ver si salimos de la situación para poder volver a hacer la Santa Cena en la iglesia. Pero yo he visto que sobre ese tema hay muchas opiniones y también es un reto, ¿no? Saber hasta qué punto podemos o no seguir haciendo según qué cosas, ¿no? Como iglesia, ¿no?
los demás. Sí, es verdad, nos pasa en esto. En el caso nuestro de la Santa Cena, al final hemos decidido poder realizarlo cada uno en nuestros hogares, desde el domingo de Pascua, y hemos dado esa iniciativa, pero es verdad que hay diferentes interpretaciones, ¿no? Todas válidas y respetables. Pero es un momento especial y creemos que en los momentos especiales también debemos actuar con esa característica especial, ¿no? Y ha sido de bendición, nos han compartido muchos que ha sido un momento entrañable en el hogar, ¿no? Y también reflexionábamos en la reunión de ancianos la semana pasada en esto que estás diciendo, Oscar, y lo resumía en tres cosas, ¿no? En un poco en ver, claro, tomar todo esto que está causando de una manera positiva, en cierta manera, para la Iglesia esta situación, cómo canalizarlo en el después. Tenemos que ser capaces de este impulso de comunicación, de estar más comprometidos, de sentirnos más cerca. El Señor nos llene de sabiduría para poder seguir este impulso, porque luego podemos decir, el sentimiento de unidad y que no quede solamente en algo superficial todo esto, ¿no? Y en eso hay que orar mucho, yo creo que para que el Señor nos dé esa sabiduría, para poder canalizar este impulso, ¿no? De una manera positiva. Y creo que hacíamos hincapié los ancianos en esto, en tres conceptos de unidad, esperanza y misión. Unidad porque debemos ser capaces de mantener este impulso de unidad, ya sin telereuniones, de una manera real, lo que decía antes, seguir teniendo el contacto espontáneo, de sentirnos cerca los unos de los otros, y también de esperanza creo que como iglesia en la última época, y lo vivimos en la nuestra, estamos viviendo muy en el día a día material, y tenemos que levantar la mirada a la eternidad como hijos de Dios. Los primeros cristianos se saludaban Maranata, como sabemos, ¿no? El Señor viene. Esa expectativa, esa esperanza de que el Señor viene, a todos yo creo que nos ha hecho reflexionar en esto. Y también, por último, en la misión. Es una época donde creo que todos estamos con esta tecnología siendo más y mejores testigos, en cierta manera, ¿no? A mí me pasa en lo personal. El Señor me ha movido a compartir el Evangelio como no lo había hecho antes. Y me está transformando en este aspecto personal, ¿no? Yo creo que tenemos el mayor mensaje que puede tener la humanidad, y en este momento que lo estamos valorando y que la gente está despierta o sensible para escucharnos más, tenemos que buscar la sabiduría del Señor para seguir transmitiendo el Evangelio de una manera efectiva y cumplir la misión. Sí, yo creo que, bueno, todos sabemos que Dios es soberano y ninguna de estas circunstancias que estamos viviendo escapa a su soberanía. Yo a modo más quizá personal, esto es una reflexión personal, yo estaba pensando en esta, no me voy de la pregunta que hiciste, Oscar, pero de esta coincidencia en esta época, en este momento, confinamiento, coronavirus, cuarentena, en medio de la Cuaresma, de la Pascua, la esperanza y la celebración junto con toda la cristiandad de este momento que fue tan traumático para los primeros discípulos, para los cristianos, en los que experimentaron una ruptura y un cambio radical de que su maestro desaparece de la vista, es llevado, ellos son embargados por el temor, la incertidumbre del futuro, qué es lo que iba a pasar. En medio de toda esta circunstancia, no sé si me explico, porque estoy tratando de poner en palabras esto que tiene que ver con este proceso, a raíz de cómo ser y cómo hacer iglesia en este tiempo. Yo creo que hasta tengo ese sentir o esta idea de que el Señor, de alguna forma, en su soberanía está
ha permitido o está permitiendo que justo en este momento del año, de la época, ocurra todo esto, y de alguna forma nos recuerda lo vital y lo importante de que Jesucristo sea el centro de la iglesia, que el Cristo resucitado sea el centro de la iglesia, en torno al cual gira toda nuestra vida y nuestra acción. Una de las cosas que en la primera instancia, cuando el gobierno decretó el estado de alarma y la FEREDE recomendó, aunque en principio estaba permitido, pero nosotros, incluso antes del estado de alarma, como creo que también en vuestras congregaciones ocurrió lo mismo, decidisteis suspender todo tipo de reunión pública, ¿no? Pero nosotros, una de las cosas, un sentir que tuvimos fue: no vamos a hacer cultos en vivo, no vamos a transmitir cultos online, no vamos a replicar o mantener la inercia de figurar una liturgia, una rutina. Vamos a reunirnos, vamos a procurar que el culto sea el resultado de una reunión auténtica del pueblo, del cuerpo de Cristo, que no está confinado por ningún tipo de circunstancia temporal, momentánea, como la que estamos viviendo, sino que se reúne. Y en esa reunión celebramos culto al Señor, pero no estamos retransmitiendo un culto. No sé si me seguí la idea de lo que no queremos, no queríamos hacer como una especie de repetir el espectáculo de los domingos, del tiempo de alabanza, aunque fuera grabado. Queríamos realmente buscar que con los medios que tenemos a disposición, reunirnos en torno al Señor y a la palabra. Y el domingo pasado, el anterior, nosotros tenemos por costumbre celebrar la Cena del Señor una vez al mes, el primer domingo, pero en este caso, siendo Pascua, lo hicimos el segundo domingo. Y fue un tiempo precioso. A veces yo pienso que estando presente físicamente podemos estar más distantes que estando ausente físicamente y con disposición de corazón, ser conscientes de que estamos partiendo con otros hermanos que, aunque no veamos en persona, estamos partiendo el mismo pan y bebiendo de la misma copa. Sí, quizás nos ha llevado a valorar más lo que estás diciendo, Daniel, el significado real de las cosas, ¿no? Y a no atarnos a un programa, no atarnos a una actividad programada, como dices, a una liturgia, sino a ir al fondo de la cuestión, a la esencia, como decía, de un Cristo vivo y de una reunión de comunión sincera, verdadera, ¿no? Nos ha empujado a todos, yo creo, a las bases. Sí. Y hablando de eclesiología, justo anteayer lo que compartí en la reunión que hicimos por YouTube fue la vida de la iglesia primitiva en Hechos 2, ¿no? Y nos dimos cuenta de que casi todo lo que ellos hacían, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan, las oraciones, todo lo que hacían, en un sentido, lo podemos seguir haciendo. Es decir, el confinamiento no es una excusa para no seguir siendo iglesia, solo que nos adaptamos a otras formas, pero iglesia somos, iglesia tenemos que seguir siendo, ¿no? Como los primeros cristianos. Bueno, en estos días también quería compartiros, en mi caso estoy recibiendo, normalmente como pastor ya recibo muchos mensajes que hermanos de la iglesia me comparten, a veces ven una predicación que les gusta y me la comparten, o alguna canción de alabanza, incluso a veces si alguno tiene un sentir de parte del Señor o incluso un sueño, la gente me comparte todo este tipo de cosas de forma habitual. En esta época, desde que estamos en el estado de alarma, la cantidad de mensajes que me llegan es arrolladora. No sé si os está pasando lo mismo a vosotros. Y también estoy percibiendo muchísimos mensajes con un tono apocalíptico, incidiendo mucho en que son los últimos tiempos, en que ahora sí que sí, cosas que yo
a mis 41 y mis 20 años en el Señor he oído ya cíclicamente, es decir, he vivido varios fines del mundo, recuerdo uno en el año 99, con Eclipse incluido. He vivido estas cosas y me parece que soy el más joven de los cuatro. No sé si vosotros estáis recibiendo todo este tipo de mensajes. Me gustaría preguntaros si es así y cómo los estáis viviendo o qué reflexión estáis haciendo o cómo estáis pastoreando a la gente con respecto a estos temas. Quien quiera puede abrir fuego. Bueno, yo sí he recibido mensajes y más que recibirlos yo, pues he visto muchas cosas por internet o en otros medios, ¿no? En las redes sociales. O sea, que no me refiero a que todos los mensajes me hayan llegado a mí personalmente, aunque también es verdad que ha habido hermanos y hermanas de nuestra congregación que, como tú has dicho, me pasan cosas, mensajes que tengo que escuchar sí o sí, de tal predicador maravilloso y canciones, etcétera, etcétera. Y claro, yo no cuestiono la sinceridad, ¿no?, de nadie, porque creo que la gente que lo hace, la mayoría por lo menos, son muy sinceros y tal. Creo que lo que yo intento responder o para guiar un poco, ¿no?, a los hermanos mandando este tipo de mensajes es que al final nuestra base es la Biblia, ¿no?, su enseñanza, y tenemos que saber interpretarla según sus propias normas de interpretación y no podemos dejarnos influir demasiado por una perspectiva muy subjetiva de un momento que estamos viviendo, imponer sobre la Biblia esa perspectiva muy influida por lo que está pasando en el mundo. Entonces, claro, todos sabemos que, por ejemplo, Jesús puede volver en cualquier momento. Yo no tengo ninguna duda de que es así. El Señor va a volver y puede volver hoy o puede volver dentro de muchos años. Pero de donde tengo que sacar eso es de lo que enseña la Biblia y no de una interpretación o mía o de quien sea de esta crisis del coronavirus o de lo que sea, ¿no? Entonces, una cosa es que la Biblia hay que buscar su aplicación a nuestra situación y otra cosa es crear una escatología sobre la base de algo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, no es fácil, pero creo que hay que volver una y otra vez al Evangelio de Cristo, que sea cual sea nuestra interpretación de las señales de los tiempos o de lo que sea, el Evangelio no cambia, el Señor no cambia, Jesús no cambia. Entonces, ahí está nuestra confianza, no en que nosotros seamos capaces de discernir cuándo son los últimos tiempos, sino que construyamos nuestra vida sobre la seguridad de la palabra de Dios y del mensaje del Evangelio de Cristo, ¿no? Sí, sí, yo coincido con lo que está comentando Andrés, lo que tú mencionabas, Óscar. Hay muchísimos mensajes que llegan con mensajes catastrofistas, pero yo creo que esto ha sido una tónica, cuando uno estudia historia de la Iglesia, es una tónica constante en momentos puntuales, cambio de siglo, eventos extraordinarios, distintas pestes. Esta no es la primera pandemia, ni mucho menos, ni la más grave de las que ha atravesado la humanidad, y en esos contextos han habido siempre este tipo de interpretaciones, de búsqueda, de encontrar en la Biblia como una especie de guía de horóscopo, de forma de... Y en relación, me suscribo las palabras de Andrés en este sentido. El Evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias fundamentalmente apuntan a revelar al Señor Jesucristo. Y si el Evangelio, el otro día, perdonadme un poquito un juego de palabras, pero me hizo mucha gracia, me pareció ingenioso, interesante, ¿no? Hablando con mi hijo, me decía que hay una especie de cacangelio. En griego, caca es malo. Si el Evangelio son buenas noticias, hay una especie de Evangelio que es la propagación de malas noticias, ¿no?
Entonces, lamentablemente hay personas que se suscriben y que son embargadas del temor, y que si la agenda mundial y que determinados predicadores, en fin, yo creo que yo quiero, además también por una cuestión de salud emocional, de salud hasta física, psíquica, yo quiero enfocarme en Jesucristo y en proclamar el Evangelio. Y en medio de un contexto de desolación, de dificultad que ya bastante es, añadir un escenario catastrofista buscando confirmaciones, determinadas interpretaciones sesgadas de las Escrituras, me parece que no es lo que nosotros debemos hacer ni prestarnos. Yo, francamente, en algunos mensajes que he recibido, he contestado que no me merece credibilidad semejante situación y que prefiero no hacerme eco de este tipo de mensajes. Sí, estoy de acuerdo con todos, y ahí creo hay dos aspectos: el aspecto escatológico, de querer explicar el tiempo actual y encajar en el puzzle de los tiempos lo que estamos viviendo, ¿no? Y querer explicarlo todo al detalle, que es un extremo que siempre he oído de él, ¿no? No creo que estemos llamados a eso, simplemente a velar, a estar atentos y a velar lo que el Señor nos pide, a no dormirnos como iglesia, y estar expectantes de lo que el Señor va mostrando en cada época, en cada momento que vivimos, pero si no nos toca explicarlo, ¿no? Hay una cuestión de apologética también, ¿no? Que tenemos que hacer defensa de esa fe en la que creemos, pero sin entrar, yo creo, en escatología, no mezclar las dos cosas. No mezclarlas, porque si no caemos en un error muy grave, ¿no? Y nos descentramos, como decía últimamente Daniel. Y también está el peligro de recibir intoxicación, ¿no? Podemos decir, y en estos días lo estamos viviendo a nivel político, el gobierno, por una frase simplemente que ha dicho un militar, parece que están censurando noticias, es un problema, y lo es a nivel de libertad, pero nosotros como cristianos necesitamos filtrar. Y tenemos que enseñar a la iglesia a filtrar. Sí. Hay el fake evangelio, ¿no? Y tenemos que saber distinguir y madurar como iglesia en esto. Claro, hay hermanos que sin ese conocimiento y con sinceridad van en los grupos de WhatsApp poniendo a lo mejor algo que sentimentalmente les ha tocado sin un análisis profundo, ¿no? Pero este tiempo también nos ha servido para enseñar esto, para ir enseñando a filtrar, a tener cuidado, a buscar, y como decía, lo ha existido antes el peligro de Internet, y más ahora en el hecho de compartir, ¿no? Pero tenemos que tener mucha cautela en eso. Sí, para mí solo añadir que yo entiendo que el fin de la enseñanza bíblica sobre los últimos tiempos, bueno, hay un doble fin, ¿no? Que prediquemos el Evangelio, que compartamos el Evangelio de forma urgente con todo el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, vivir vidas consagradas al Señor, vidas para su gloria. Es decir, el fin de la escatología no es picar la curiosidad de la gente, sino que es dar a conocer la maravillosa noticia sobre Jesús y luego animarnos como creyentes a vivir cada día más para honrar y glorificar al Señor, ¿no? Los destinatarios originales del libro de Apocalipsis era la iglesia perseguida por el implacable imperio romano que los estaba masacrando vivos, y el mensaje del Señor era: Jesucristo reina, y al fin y al cabo Él es el vencedor. Entonces esto a veces este pensamiento vaticinador, pseudo, bueno, ya me en fin. Sí, y otro aspecto es, perdona Oscar, es que no tenemos que disculpar a Dios tampoco, no ir al otro extremo, quitarlo de la situación actual. Habéis escuchado cosas como cristianos que no, Dios no tiene nada que ver. No, Dios es soberano y tiene el control de esta situación, y solo en su soberanía sabe el por qué.
¿no? Pero no tenemos que caer en el otro extremo de quitar a Dios de la situación, ni ponerlo en todo tampoco. Claro. No culparlo. Sí, parece que tenemos que disculparlo por lo que está pasando, ¿no? No es así. Tampoco es lo contrario, que explicar, hacer de Dios nosotros y explicarlo al detalle, porque solo es en su soberanía que conoce. Es la necesidad que tenemos los seres humanos de encontrar respuesta, a veces nos empuja a extremos equivocados. Solo os he querido preguntar por, pues por toda esta, vamos a decir, sobredosis informativa a tenor de, pues, de lo apocalíptico, de lo profético. No voy a entrar, pero también citarlo, por lo menos. Supongo que también lo estáis viviendo a nivel político. Es decir, la cantidad de mensajes con respecto de cualquier cosa que está sucediendo en estos días que es como asocian grupos políticos a la agenda del mal, a la restricción de las libertades, a chips que se implantan y que llevan implantándose también toda la historia de la Iglesia, al chip malévolo que muestra el fin de los tiempos, se asocia a lo político, lo apocalíptico, lo profético, la falta de hermenéutica muchas veces en todo esto. La verdad es que es la cacaevangelio, ¿no? El cacaevangelio. Por eso quiero cerrar con una última pregunta que es casi lo opuesto. Es verdad, no vamos a negar que son tiempos difíciles. No vamos a negar que hay mucha gente sufriendo. Que no vamos a salir fácil de esto. Que va a haber... creo que también es una enseñanza. Nosotros hemos escogido en ese tiempo la primera carta de Pedro, precisamente por todo el trasfondo de persecución, para hablarle un poco a la Iglesia de que muchas veces estamos queriendo salir de los problemas lo más rápido posible y es humano, pero también tenemos que aprender a vivir en los problemas, aprender a sufrir, aprender a imitar a nuestro Señor Jesús en el sufrimiento, y si esto dura, y si este sufrimiento dura, pues a esto nos ha llamado el Señor también, a estar en esto. Y eso no quiere decir que sea una mala noticia, porque el sufrimiento forma parte de la existencia. Nadie lo desea, pero forma parte de nuestras realidades y el Señor Jesús fue el primero que sufrió y nos ha enseñado camino. Entonces, me gustaría preguntaros, como última cosa, ¿qué cosas buenas estáis viendo en todas estas situaciones? Porque sí es verdad, hay mucho malo sucediendo económicamente, en cuanto a la salud, en cuanto a muchas situaciones, pero la mano de Dios también se está viendo en muchas pequeñas cosas, en las familias, en la sociedad. Me gustaría preguntaros al final por esto, ¿no? ¿Qué cosas buenas estáis viendo? ¿Cómo estáis viendo obrar a Dios en mitad de este sufrimiento? Bien sea a través de hermanos, bien sea a través de cualquier cosa que estéis viendo en la que el Señor les está mostrando su misericordia, su gracia. Creo que es algo bonito en lo que pensáis reflexionar también. Sí, yo destacaría, bueno, muchísimas cosas, pero para no ocupar mucho tiempo, por una parte, lo maravilloso de la palabra del Señor, que en momentos difíciles como los que estamos viviendo se hace pertinente y nos sostiene, nos da dirección y fortaleza de una forma sobrenatural, de una forma extraordinaria. El poder encontrar en la palabra del Señor, en la Biblia, en los registros de la Escritura, una vez más que esa palabra es vigente y es pertinente, es relevante, es orientadora, es reveladora para este momento en el que estamos viviendo. Es como esa experiencia de Pablo en aquel naufragio, que él en un contexto de caos recibe palabra de Dios y tiene una palabra que cambia el norte. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso por una parte. Y por otra, a mí me asombra la multiforme gracia del Señor en el cuerpo de Cristo, porque la cantidad de ideas y de iniciativas ingeniosas que no pueden nacer sino de la gracia de Dios derramada
en el cuerpo de Cristo, a mí me asombra, me parece maravilloso en este tiempo, en distintos detalles, ¿no? Iniciativas, hasta pequeños gestos de hermano, podemos resolver esto así, ¿por qué no hacemos esto? Iniciativas de hermanos de otros lugares que de pronto te llaman y te dan una idea, una sugerencia, toman iniciativa. A mí me parece eso algo maravilloso, solo por destacar un par de cosas, ¿no? Sí, yo diría que mi sentir general es que a pesar de las cosas duras, ¿no? de enfermedad o de problemas económicos, pero mi sensación es que hay mucho más positivo que negativo en esta situación, ¿no? El Señor es así de bueno y cada día vemos muestras de ello. Por ejemplo, es que hay tantos ejemplos, pero nada más empezar el confinamiento y las hermanas de la iglesia decidieron de forma espontánea hacer grupos pequeños de mujeres por WhatsApp y todo eso. Y dentro de pocos días había ya casi 20 grupos de mujeres, 4 mujeres en cada grupo, juntándose, algunas juntándose todos los días porque podían hacerlo y otros quizás, o otras no tan a menudo, pero la profundidad de la relación ha ido creciendo entre hermanos y hermanas y tal. Hemos visto por lo menos 2 casos de personas que antes no eran creyentes y se han acercado más al Evangelio en este tiempo precisamente. Y en un caso, una mujer en una reunión por videoconferencia, pues compartió que había llegado a conocer al Señor, ¿no? En ese mismo contexto virtual de una pantalla, pero esta mujer había entendido el mensaje de Jesús y lo había hecho suyo de forma muy personal, llorando de alegría. Y hemos visto varios casos de personas no creyentes antes que se han acercado, ¿no? a Jesús a través de esta situación, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos. Claro, no todo es fácil, no todo es bueno, pero yo veo mucho más bueno que malo gracias al Señor en esta situación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque en varios niveles, ¿no? A nivel de iglesia, un poco lo que decís, ¿no? Lo puedo resumir en romper barreras. Es increíble que ahora que estamos, parece encerrados, yo noto que se rompen barreras en todos los sentidos. Es como una explosión de ruptura de quizás en el tiempo de comunión juntos, se rompen barreras, en relacionarse unos con otros, como estáis diciendo, y lo podemos ver en la congregación, ¿no? El estar más unidos, más constante atención de las necesidades prácticas los unos con los otros, que lo estábamos, pero creo que somos más conscientes y estamos más atentos, ¿no? Es mi percepción. A nivel familiar, como os decía al principio también, ha sido una bendición para nosotros volver a reunirnos. Como sabéis, mis 2 hijos ya están en universidad y cada uno lleva su vida espiritual, lógicamente, por su lado. Los 4 estamos, gracias a Dios, sirviendo, pero el tener tiempo juntos no lo habíamos retomado y esto nos ha permitido a nivel familiar reencontrarnos. Y a nivel personal, el Señor también. Yo le doy gracias cada día por este tiempo, porque lo necesitaba. Parece un poco pedante decirlo, pero me está transformando el Señor en lo personal. Noto que está transformando mi corazón, mi perspectiva, mi visión, mi manera de comunicarme con los demás. Está haciendo una obra grande y se lo agradezco. Y eso es lo que decía Daniel de la multiforme gracia de Dios. En lo personal, creo que también lo debéis estar viviendo vosotros. Esa necesidad de pararnos y de decir, Señor, eres tú, no somos nosotros. No es por mis fuerzas, no es por mi ingenio, no es mi capacidad, sino eres tú, ¿no? Volver a esa intimidad profunda, profundizar en ella con el Señor, esa comunión que la tenemos todos, la teníamos, la seguiremos teniendo, pero yo creo que el Señor está aprovechando para transformar a su iglesia en este tiempo. Amén. Pues otra cosa buena es que nos hemos juntado los 4, porque esto en tiempos de no confinamiento barrera. No lo habíamos hecho. Yeah. Hemos venido a encontrarnos aquí en estas circunstancias y es también una forma de romper barreras
y compartir, y yo estoy muy agradecido por vuestro tiempo y porque abráis vuestro corazón y compartáis. Y me gustaría que acabáramos con una oración. Perdona, Óscar, Sí, dime. Antes de orar, que yo estaba pensando mientras hablaban Andrés y Pablo en darte las gracias por esto, porque tú tomaste la iniciativa y este tiempo es de bendición. Sí. Nota que eres el más joven. Bueno, por poco, os vengo siguiendo de cerca. Sí, gracias. Nada, un gusto. De verdad que para mí es un placer estar aquí y me gustaría proponeros que acabáramos con una oración. Voy a pedirle, por ejemplo, a Andrés que nos guíe y a cualquier persona que esté viendo el vídeo. No es casualidad, bueno, los pastores que están aquí en esta pantalla son todos pastores en Palma de Mallorca. El vídeo está pensado para cualquiera que lo escuche, pero principalmente para esta ciudad. Y me gustaría que acabáramos orando juntos y que Andrés nos guíe en esto, orando por esta ciudad, por Palma de Mallorca, y que el Señor haga su obra en este sitio. Y Él es soberano y va a hacer lo que Él quiera. Sí, amén. Amén. Sí, Señor, qué grande eres. Sí, Es verdad, tú estás sobre tu trono, eres el Rey de Reyes. sí, Señor. Y aunque no lo entendamos muchas veces, creemos por tu palabra que tú sí que estás en control de esta situación, de nuestras vidas y de todo lo que pasa en este mundo. Y por eso, Señor, te queremos alabar, te queremos reconocer como el Dios maravilloso y perfecto que tú eres, Señor. Amén. Y te queremos suplicar que tal como tú has estado obrando en nuestras vidas y en nuestras congregaciones y en la sociedad y en otros países, que lo sigas haciendo, Señor. Que tú sigas usando incluso el dolor, el sufrimiento que, como ha dicho Óscar, es una parte de la vida cristiana, sufrir. Tú nos has llamado a ello. Señor, no pretendemos ser fuertes porque no lo somos, pero clamamos a ti, Señor, para que tú nos fortalezcas. Y no solo a nosotros, a todos nuestros hermanos y hermanas también en la fe, y que tú uses este tiempo como lo estás haciendo para acercar a más personas que todavía, que quizás anden un poco perdidas en su vida espiritual, pues que encuentren a Jesús, que encuentren al Salvador, que puede transformar sus vidas también. Oramos por esta ciudad, por Palma, Señor. Gracias porque tú nos has puesto aquí y con algún propósito en tus planes, Señor. Oramos para que tú derrames bendiciones sobre esta ciudad donde estamos ahora mismo, Señor. Que tú saques de esta crisis del coronavirus cosas buenas para Palma de Mallorca, para la isla de Mallorca, para las Islas Baleares, para España, Europa y el mundo. Que tú obres poderosamente por tu Espíritu Santo para hacer grandes cosas para tu gloria. Oh Señor, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque eres digno de nuestra confianza, aun cuando no veamos las cosas desde nuestra perspectiva humana. Gracias por la buena noticia sobre la persona de Jesús. Gracias por Él, por ser Él, esa persona tan especial en nuestras vidas, el que llamamos Salvador, el que llamamos Señor. Oh Señor, que podamos vivir demostrando que Jesús es esa persona tan especial para nosotros y que otros también lo descubran, porque te lo pedimos en su maravilloso y precioso nombre. Amén, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos, no sé si por Zoom o en alguna cafetería, pero espero que nos veamos pronto. Mucho ánimo en los próximos días. Gracias. Igualmente, bendiciones. Un saludo a todos. Gracias a todos.